Y si llevas años orando, pero Dios ya no escucha tus oraciones, esa sola idea debería asustarte mucho, porque muchas personas crecieron creyendo que Dios escucha absolutamente todo lo que dicen, que mientras sigan orando, mientras sigan hablando de Él, mientras sigan entrando a una iglesia, entonces todo está bien entre ellos y Dios. Pero la Biblia muestra algo mucho más aterrador. La Biblia muestra personas que seguían orando mientras Dios ya se había apartado de ellos. Personas que levantaban las manos al cielo, pero el cielo permanecía cerrado. Y lo peor de todo es que muchos ni siquiera se daban cuenta. Seguían cantando, seguían hablando de Dios, seguían aparentando espiritualidad delante de otros, pero su corazón ya estaba lejos de Él. Y quizá ese es el problema de muchas personas en estos días, porque es posible acostumbrarse a una vida religiosa que empiezas a confundir rutina espiritual con una verdadera relación con Dios. Empiezas a pensar que porque oras ya estás bien, que porque publicas versículos ya estás cerca de Dios, que porque conoces la Biblia, Dios ya está contigo. Pero mientras tanto, el corazón sigue lleno del mismo orgullo, de la misma mentira, del mismo pecado escondido que nadie más puede ver. Y poco a poco algo empieza a morir dentro de ti. Oras, pero ya no sientes convicción. Pides perdón, pero vuelves a lo mismo, sin luchar realmente contra ello. Hablas con Dios, pero en el fondo sabes que hay algo roto, como si el cielo se hubiera vuelto silencioso. Israel llegó exactamente a ese punto. Seguían ofreciendo sacrificios, seguían entrando al templo. Desde afuera parecían un pueblo cercano a Dios, pero detrás de toda esa religión había corrupción, idolatría y corazones endurecidos. Y entonces Dios habló por medio del profeta Isaías con palabras devastadoras. Dijo que cuando levantaran sus manos para orar, Él escondería sus ojos de ellos. Imagínate eso, un pueblo entero clamando mientras Dios decide ya no escuchar. No porque Él no tuviera poder para responderles, sino porque sus corazones ya estaban lejos de Él. Y la pregunta es incómoda. ¿Puede pasar lo mismo en estos días? ¿Puede una persona pasar años orando mientras vive lejos de Dios? Porque quizás el verdadero problema nunca estuvo en tus palabras. Quizás el problema siempre estuvo en tu corazón. Y aquí es donde todo se vuelve más peligroso, porque Israel no dejó de orar de un día para otro. Primero dejaron de obedecer. Primero comenzaron a jugar con el pecado, mientras seguían aparentando espiritualidad. Y ese es exactamente el problema que destruye a muchas personas en estos días. Quieren a Dios, pero también quieren seguir viviendo igual. Quieren bendición, pero sin arrepentimiento real. Quieren sentir paz, mientras alimentan en secreto aquello mismo que los está alejando de Dios. Y poco a poco el corazón empieza a endurecerse. Al principio todavía sienten culpa, todavía sienten convicción, todavía sienten temor. Pero después de repetir el mismo pecado una y otra vez, algo comienza a apagarse dentro de ellos. Ya no sienten tristeza real, ya no luchan verdaderamente contra lo que hacen. Simplemente aprenden a convivir con una doble vida. Y lo más aterrador es que siguen creyendo que todo está bien entre ellos y Dios.
Eso es exactamente lo que ocurrió entre Israel y Dios. Adoraban a Dios en sus labios, pero su corazón perseguía otras cosas. Había idolatría escondida, había corrupción, había injusticia, había pecados ocultos dentro de toda su apariencia religiosa. Pero aún así, seguían entrando al templo creyendo que Dios estaba con ellos. Pero Dios ya veía algo completamente diferente. Veía un pueblo que había aprendido a fingir, un pueblo que conocía rituales, pero no conocía obediencia, un pueblo que sabía hablar de Dios, pero ya no quería realmente someterse a Dios. Y entonces el cielo comenzó a cerrarse, porque Dios nunca quiso solo palabras bonitas, nunca quiso oraciones vacías, repetidas por costumbre. Dios quería un corazón sincero, y quizá aquí está el problema de muchas personas en estos días. Aprendieron a sonar espirituales, pero nunca cambiaron real. Aprendieron qué decir, cómo orar, cómo aparentar fe delante de otros, pero cuando nadie les miraba, siguen siendo esclavos de lo mismo. Y llega un momento donde la oración deja de salir de un corazón quebrantado y comienza a salir simplemente de una rutina vacía. Labios que hablan mientras el corazón está lejos de Dios. Y eso explica por qué muchas personas sienten el miedo tan silencioso. Y eso explica por qué muchas personas sienten el cielo tan lejos y tan silencioso. Y lo más peligroso de todo es que una persona puede acostumbrarse tanto a fingir que termina creyendo su propia mentira. Ese es el verdadero peligro de la hipocresía espiritual. No comienza delante de otros, comienza dentro de nuestros corazones. Comienza cuando alguien deja de buscar realmente a Dios, pero sigue manteniendo la apariencia de alguien espiritual. Y poco a poco, todo se vuelve actuación. La oración se vuelve costumbre. La adoración se vuelve una rutina. Las palabras pierden sinceridad. Y aunque por fuera parecen cerca de Dios, por dentro comienzan a vaciarse. Eso fue exactamente lo que Jesús vio en los fariseos, hombres admirados por todos, hombres que conocían las Escrituras, hombres que parecían santos delante de la gente. Pero Jesús veía algo que nadie más podía ver. Veía orgullo, veía corazones endurecidos, veía personas obsesionadas con parecer espirituales, pero mientras por dentro estaban lejos de Dios. Por eso les dijo algo devastador. Les dijo que eran como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de muerte por dentro. Y quizás eso sigue pasando en estos días. Personas que siguen hablando de Dios, pero ya no tienen intimidad con Él. Personas que oran en público, pero viven lejos de Dios en secreto. Personas que levantan las manos en la iglesia, mientras alimentan pecados ocultos que lentamente destruyen su corazón. Y lo más peligroso es que muchos siguen pensando que Dios no puede ver nada, pero siempre ve algo mucho más adentro. Él no se impresiona con palabras bonitas, no se impresiona con apariencias religiosas, no se impresiona con emociones externas. Dios te mira el corazón. Y cuando el corazón empieza a amar más el pecado que la obediencia, algo comienza a romperse espiritualmente, porque llega a un punto donde la persona ya no busca a Dios por amor, solo lo busca por costumbre, por miedo, por interés. Y entonces
La oración deja de ser una convicción real con Él y se convierte solamente en ruido religioso. Labios hablando, corazones lejos. Y eso explica por qué muchos siguen orando, pero viven sintiéndose vacíos por dentro. Y quizá el momento más aterrador en la vida espiritual de una persona es cuando Dios comienza a guardar silencio, porque al principio muchos creen que todavía tienen tiempo. Piensan, después voy a cambiar, después voy a dejar ese pecado, después voy a tomar en serio la relación con Dios. Pero mientras tanto siguen jugando con aquello mismo que los está destruyendo por dentro. Y poco a poco el corazón se endurece tanto que ya ni siquiera reaccionan igual a la presencia de Dios. Antes una predicación los confrontaba, antes sentían culpa, antes lloraban al orar, pero ahora ya no. Ahora escuchan la verdad y siguen iguales, escuchan advertencias y no reaccionan. Escuchan acerca del arrepentimiento, pero su corazón permanece frío. Y eso es un peligro enorme, porque cuando una persona insiste demasiado tiempo en vivir lejos de Dios, mientras mantiene apariencia espiritual, llega un punto donde el silencio comienza. Oran, pero se sienten vacíos. Buscan a Dios, pero sienten distancia. Intentan acercarse a Él, pero algo parece muerto dentro de ellos. Y muchos creen que el problema es que necesitan más emociones, más música, más motivación, más actividad religiosa. Pero el verdadero problema es mucho más profundo. El problema es un corazón que se fue alejando lentamente de Dios. Eso fue exactamente lo que le ocurrió al rey Saúl. Al principio parecía un hombre humilde. Dios lo había escogido. Dios estaba con él. Pero poco a poco Saúl comenzó a desobedecer mientras seguía aparentando obediencia. Y ese es el engaño más peligroso, porque Saúl todavía hablaba como alguien espiritual, todavía levantaba sacrificios, todavía aparentaba buscar a Dios, pero su corazón ya estaba lleno de orgullo y rebeldía, hasta que llegó el día donde Dios ya dejó de responderle. Imagínate eso. El hombre que una vez fue guiado por Dios, ahora oraba y recibía solamente silencio. Y la desesperación comenzó a consumirlo, porque cuando una persona se acostumbra a vivir lejos de Dios, eventualmente empieza a sentir el vacío que produce su ausencia. Y quizás muchas personas hoy están exactamente ahí, siguen yéndose a la iglesia, siguen diciendo que creen en Dios, pero dentro de ellos hay una sensación constante de vacío espiritual, como si algo estuviera roto, como si el cielo se hubiera cerrado delante de sus vidas. Y de repente la razón no es que Dios se alejó primero, quizás fueron ellos los que se alejaron poco a poco de Él hace mucho tiempo, mientras seguían fingiendo que todo estaba bien. Pero en esta parte es donde todo se vuelve todavía más peligroso, porque el peor estado espiritual no es simplemente estar lejos de Dios. El peor estado es creer que estás cerca de Él, mientras tu corazón ya se enfrió completamente. Ese fue el problema de muchos religiosos en tiempos de Jesús. No eran personas ateas, no eran personas que rechazaban públicamente a Dios. Eran personas convencidas de que estaban bien espiritualmente, y por eso Jesús les confrontó tan fuerte, porque habían aprendido a reemplazar una verdadera relación con Dios
por una apariencia religiosa, y eso sigue pasando muchísimo en estos días. Personas que saben versículos, pero no conocen verdaderamente a Dios. Personas que hablan de santidad, pero viven esclavas de pecados secretos. Personas que oran solamente cuando tienen problemas, pero nunca buscan realmente el cambiar. Y poco a poco comienzan a construir una versión falsa de sí mismos delante de otros. Aprenden a parecer fuertes espiritualmente. Aprenden a decir las palabras correctas. Aprenden incluso a emocionarse en ciertos momentos religiosos. Pero cuando termina el servicio, vuelven exactamente a la misma oscuridad. Y el corazón comienza a dividirse. Una parte quiere a Dios, pero la otra sigue amando a lo que lo destruye. Esa pelea es lo que consume lentamente a una persona, porque nadie puede vivir fingiendo para siempre sin vaciarse por dentro. Por eso muchas personas viven agotadas espiritualmente, no porque Dios sea débil, sino porque es demasiado cansado fingir una relación con Dios que realmente no existe. Y lo que es un poco más aterrador es que algunos llegan a acostumbrarse tanto a esa doble vida que ya no sienten miedo, ya no sienten la urgencia de cambiar, ya no sienten quebranto. Simplemente viven así, religión por fuera, pecado por dentro. Y entonces comienzan a pasar cosas extrañas. La oración se vuelve seca. La Biblia deja de confrontarlos. La presencia de Dios ya no les importa igual. Pero así continúan aparentando que todo está bien. Pero Dios sigue viendo lo que nadie más puede ver. Él sigue observando el corazón detrás de cada palabra, detrás de cada oración, detrás de cada lágrima. Porque delante de las personas puedes fingir una imagen espiritual, pero delante de Dios el corazón siempre queda expuesto. Y quizás si estás viendo esto, todavía hay algo importante que necesitas entender. El hecho de que todavía sientas incomodidad, todavía sientas miedo, todavía sientas que estas palabras te confrontan, significa que tu corazón aún no está completamente endurecido o lejos de Dios. Porque el verdadero peligro llega cuando una persona ya no siente nada, cuando escucha advertencias y se ríe, cuando escucha verdad y permanece igual, cuando el pecado deja de preocuparle. Ese es el estado más peligroso de todos, porque un corazón endurecido ya no lucha, ya no busca realmente a Dios, simplemente aprende a vivir lejos de Él sin sentir dolor. Eso debería asustarnos muchísimo, porque nadie se enfría espiritualmente de un día para otro. Todo comienza lentamente, pequeñas desobediencias, pequeños pecados ocultos, pequeñas excusas, hasta que llega un día que la persona ya no tiene el mismo hambre espiritual que antes. Entonces intenta llenar ese vacío con más religión, con más actividades, con más canciones, con más emociones externas, pero ya nada funciona, porque el problema nunca estuvo afuera, el problema siempre estuvo en su corazón. Y quizás por eso muchas personas viven frustradas espiritualmente, porque quieren sentir a Dios sin abandonar aquello que los separa de Él. Quieren paz sin arrepentimiento, quieren respuestas sin obediencia. Pero Dios nunca quiso o nunca quiere solamente palabras religiosas. Dios quiere sinceridad, quiere quebranto verdadero,
quieren personas que dejen de fingir y reconozcan quiénes son realmente delante de Él. Porque mientras sigas construyendo una imagen falsa, jamás podrás experimentar una transformación real. Y tal vez eso es exactamente lo que Dios está intentando mostrarte en estos días. Tal vez el silencio que sientas, la distancia, el vacío, la frustración espiritual, no son señales de que Dios te odia. Son señales de que Dios está intentando despertarte antes de que tu corazón se enfríe completamente, porque todavía hay esperanza para quien reconoce la verdad. Todavía hay esperanza para quien deja la máscara. Todavía hay esperanza para quien deja de fingir delante de Dios. Pero primero tienes que aceptar algo incómodo. El problema no siempre es que Dios no habla. El problema es que el corazón dejó de escucharlo. Si este video te aportó algo de valor, te invito a que te suscribas al canal. Tú sabes que siempre traemos enseñanzas nuevas. Te invito también a que veas los otros videos que están en la descripción, que te van a aportar muchísimo valor. De eso estoy seguro. Gracias por ver este video. Nos vemos en los otros videos.